Hola, buen día. Mi nombre es Frutos María del Mar. Soy residente de primer año de pediatría del Hospital Juan Pablo II. Y bueno, hoy voy a hablar de lo que se llama neurofibromatosis tipo 1, donde se titula Este Ateneo entre manchas y patrones, un caso para pensar en equipo. El objetivo de esta presentación, obviamente, siempre es el enfoque multidisciplinario entre especialistas, donde incluye el pediatra, el neurólogo, el dermatólogo, el genetista, también los especialistas en dolor, psicopedagogos, psicólogos, oftalmólogos, y considerar que esta enfermedad siempre es en equipo, nunca individual, ¿sí? Porque tiene múltiples afecciones, digamos, en distintas partes del cuerpo, donde nosotros tenemos que conocer esta patología como para saber cuando llega por primera vez como pediatras este tipo de pacientes, ver qué buscar, qué interconsultas son las principales a realizar y cuáles pueden ser como prioridad después de eso, ¿sí? Bien, si bien la mayoría de los casos de la neurofibromatosis permite llevar una buena calidad de vida, siempre hay que estar atento a los síntomas que se presentan en estos pacientes, y una cefalea, por ejemplo, es importante en este tipo de pacientes. También saber cuándo pedir los estudios complementarios. No siempre vamos a cada tipo de cefalea, vamos a pedir resonancia, por ejemplo, pero en estos pacientes sí es importante siempre el manejo con el neurólogo, ver qué síntomas asociados a la cefalea, por ejemplo, existe, como para evidenciar si estamos ante una afectación nueva de esta patología o bien es otro tipo de enfoque. Bueno, entonces lo que yo me planteé es una pregunta de, ¿estamos llegando lo suficientemente temprano para cambiar la evolución de estos pacientes? Eh, por lo que no hay que menospreciar una mancha en un niño que viene por primera vez a una consulta. Incluso estos diagnósticos siempre se hacen a edades tempranas, es lo ideal. Y ver tipo de máculas que presenta este paciente, la textura, de la calidad de la piel, digamos, y bueno, y lo importante es el examen físico y los antecedentes familiares también. Bien, es un caso clínico de una paciente femenina de 14 años, oriunda de Corrientes Capital, con diagnóstico clínico de la neurofibromatosis tipo 1 desde los 40 días de vida. Esta paciente presenta un manejo multidisciplinario en el Hospital de Garra. Pero bueno, vamos a empezar a contar cómo comenzó. La madre, la verdad que es una madre muy atenta. eh, Ella nos contaba en el interrogatorio que cuando ella nació, no tiene antecedentes patológicos, perinatológicos de relevancia, nació por cesárea, pero por elección materna, era un embarazo controlado, ecografías normales durante el embarazo, serologías normales, y bueno, tuvo la alta conjunta las 72 horas. Ella notó a la semana de vida unas manchas, unas máculas, que al principio no eran de color café con leche, pero sí eran eritematosas, que llamó la atención. Y a la madre en sí, que ella ya es madre de otros 4 niños, le llamó la atención el tamaño de su cabecita. Le comentó al pediatra y le prestó atención a esa característica, por lo que el perímetro cefálico mantenía dentro del percentilo 90. Consulta por esta mancha café con leche, esta macrocefalia que le llamaba incluso la atención a la madre, por lo que el pediatra decide hacer una interconsulta con el oftalmólogo y con el dermatólogo. Bueno, el dermatólogo justamente fue el doctor Capini, que cuando la ve a la paciente, él le dijo que era una neurofibromatosis tipo 1, a los 40 días. Conclusión que ahí hubo un enfoque multidisciplinario entre el pediatra, el dermatólogo, el oftalmólogo, que realizó un fondo de ojo que fue normal en ese momento, y la macrocefalia, como se estaba dentro de los percentilos, eh, el neurólogo la conocía, pero por el momento no había pedido ningún estudio de imagen. Pero bueno, ya teníamos algún nombre que la mamá no se olvida, porque ella dice, el doctor, el dermatólogo me dijo esta patología. Entonces eso ya nos llama la atención. Tuvo seguimiento con el pediatra mismo también, que obviamente evaluaba el crecimiento de la paciente, donde seguía su percentilo en P90 de perímetro cefálico, pero bueno, la pacientita no tenía ningún trastorno de la mama, o sea, de crecimiento, digamos, hasta que a los 4 años, por primera vez, presenta una convulsión de tipo tónico-clónica, por lo que la madre consulta urgente al servicio de emergencia, donde ahí es evaluada por el neurólogo,
le pide una tomografía, no se evidencia ninguna anomalía y pide una resonancia magnética porque ahí ya se evidenciaba una mancha en particular, que es la de la imagen, que es la del dorso, digamos, eh, llamativa, café con leche. A los 4 años se hace esta resonancia donde se visualiza el idioma óptico y bueno, ahí clínicamente ya la paciente presentaba distintas máculas de café con leche que medían la mayoría en momento mayor a 0,5 centímetros. Entonces ahí empezó el seguimiento con controles cada 4 meses, eh, bueno, donde obviamente que la paciente no solo veía al pediatra, al neurólogo, veía al oftalmólogo, al dermatólogo, y bueno, pasó el tiempo, la paciente no tuvo ninguna otra sintomatología asociada, llevaba una vida normal, hasta que a los 8 años empieza como con una hipoacusia, nos dice la mamá que fue súbita, que en un momento se dio cuenta, ella le hablaba, y la pacientita no la observaba hasta que le miraba, digamos, la cara a la mamá, y ahí recién escuchaba. Al principio tuvo una afectación del oído derecho y donde actualmente ella presenta una hipoacusia severa conductiva receptora severa derecha y actualmente una hipoacusia leve moderada conductiva izquierda. Obviamente que cuando uno empieza a hablar de la neurofibromatosis tipo 1, siempre es importante, como dije, el manejo multidisciplinario, pero también hablarle a los padres de que esta es una enfermedad que se puede heredar y que obviamente que hay que investigar a los padres. Entonces lo que se hizo de la parte genética fue hablar con los padres, hacerle una evaluación oftalmológica a ellos, evaluar si no tenían algún hallazgo de neurofibromatosis tipo 1, que bueno, ahora cuando hable del familiograma vamos a hablar un poquito más de eso. Y lo que se hizo fue hacer una asesoría de la paciente, que bueno, informar que hay un riesgo de recurrencia del 50% en cada embarazo de que la mamá o el papá pueda llegar a heredarle a su. Y bueno, actualmente, bueno, este enfoque, esta hipoacusia, determinó que la paciente fuera derivada por primera vez al hospital de Garra, donde ahí fue evaluada por un equipo médico, así como acá, pero unificado en un solo lugar, digamos, porque la madre es de Chaco, entonces se trata con neurólogos de Chaco, también acá, también como que iba variando. Y en el Garrahan encontró un centro, digamos, donde podía ver al neurólogo, al oftalmólogo, al otorrinolaringólogo, al genetista, la parte oncológica también, por este diagnóstico de idioma óptico, a traumatología y al dermatólogo. Bien, como dije, como pediatras siempre el enfoque es preguntar los antecedentes familiares, que es lo que hacemos siempre cuando el paciente se interna, y por qué nos interesa a nosotros, en este caso porque clínicamente la paciente ya se está expresando una neurofibromatosis tipo 1, y preguntar si hay alguna anomalía en estos padres. El cuadrado representa al padre y la edad está afuera, y el círculo es a la madre. Ellos tuvieron 2 hijos en conjunto, que la que está coloreada en celeste es nuestra paciente, que tiene la neurofibromatosis tipo 1, y bueno, tiene una hermana de 12 años que él es sano. Lo que tuvo el papá de antecedente de relevancia fue un mixoma auricular. La verdad que los dos hicieron estudios oftalmológicos, como dije, ninguno impresionaba, que uno en realidad tenía clínicamente manchas color café, una alteración, así que lo único llamativo fue el mixoma auricular que tuvo el padre y que bueno, que está en seguimiento, digamos, con las especialidades. Y bueno, y la madre aparte tuvo otros hijos, que todos son sanos, de 26, 23 y 19 años, que ninguno tiene ninguna enfermedad diagnosticada. Esta pacientita es una paciente que vuelve a consultar, como ella tiene un manejo, un seguimiento en el Hospital Garza. Generalmente todo lo hacía ya, todos los controles lo hacía ya, pero siempre dándole las pautas de alarma, que es lo que nos llama la atención, por ejemplo, cefalea intensa, que no se dé con analgésicos comunes. Entonces esta paciente tiene un motivo de consulta que es la cefalea. Presentaba 2 semanas de evolución de predominio en la mañana, o sea, le levantaba el dolor de cabeza. Refería a la paciente que era una cefalea holocraniana de inicio súbito, pulsátil,
una intensidad 10 en 10, pero que sería parcialmente con analgésicos comunes, por lo que ella decide consultar junto a la mamá. Y lo que decía es que se exacerbaba con el esfuerzo y empeoraba con la exposición de la luz y con el ruido. Negaba otros síntomas acompañantes, náuseas, vómitos, otro tipo de convulsión, visión borrosa, mareo, pérdida de conocimiento, todo eso niega, y también negó fiebre. También negó antecedentes de traumatismo craneoencefálico y no presentaba cambios conductuales según la madre y la propia paciente. Por lo que por eso ella acude al servicio de emergencia, donde la evalúan a la paciente, evidencian un examen físico dentro de los parámetros con signos vitales normales, pero la madre, como persistía el dolor, consigue el servicio de emergencia le da un turno en esa semana con el neurólogo, quien le evalúa y solicita su internación. Donde, bueno, acude al servicio de neurología, quien indica internación principalmente para el manejo del dolor, que justamente es una de las especialidades tan importantes en este tipo de pacientes para que puedan manejar el dolor y tener una vida controlada, digamos, que no sean pacientes que sufren de dolor. Él solicitó un fondo de ojo y una resonancia magnética de cerebro con cortes finos de órbitas sin fondo válido. Se pudo realizar el fondo de ojo, que ahora voy a comentar, y la resonancia permaneció en trámite, que bueno, tiene esta semana la resonancia, pero esta no es la primera resonancia, la paciente tiene múltiples resonancias realizadas, donde las más importantes que considero poner en el taller es una del 2020, donde evidencia imágenes focales hiperintensas de aspecto inespecífico en secuencia medial de ambas regiones gangliobasales, en FLAIR y T2. Bueno, medían 6 milímetros en derecho y 7 milímetros en izquierdo. Y bueno, lo que llama la atención en esa resonancia es el aumento del líquido a nivel del nervio óptico izquierdo. Después trajo también otros estudios, bueno, una ergometría, un electrocardiograma, un ecocardiograma, o sea, es decir, tiene un manejo también por el servicio de cardiología que permanecía normal. Y normotensión, que eso también es algo importante en este tipo de pacientes. La última resonancia que se hizo fue en 2025, donde se evidenció una mejoría en estas imágenes focales, pero persistía leve. Entonces tenemos de base esas resonancias, que la verdad que comparado con la anterior y la de 2025 es como que había una leve mejoría, pero la paciente tenía síntomas claros de cefalea, digamos, con un diagnóstico de neurofibromatosis tipo 1, que es lo que nos llama la atención. Estas son las fotografías de la paciente, donde ella y la madre autorizaron a terapiadas que la verdad que tienen criterios clínicos de la neurofibromatosis. Pueden observar en la fotografía número 1 la máculas café con leche. También la paciente presentaba cirrosis generalizada y aparte de estas que se ven en el dorso, también presentaba en las piernas, también presentaba en el cuello, que obviamente que uno de los criterios clínicos es más de 5 manchas de café con leche mayor a 0.5 centímetros distribuido en el tronco o extremidades. Bien, al examen físico también presentaba una macrocefalia, ensanchamiento de la frente, del puente nasal, también obviamente compatible con la neurofibromatosis tipo 1, y también una talla baja que se encontraba dentro del percentil número 3. En la fotografía 3 se observan las esferias axilares y también presentaba inguinales. Y en la fotografía 4 podemos observar la diferencia en el pliegue, digamos, de la espalda, donde presentaba una escoliosis dorso-lumbar leve. Acá en la internación se realizó laboratorios de rutina que no evidenciaron ninguna alteración. También se realizó ecografía abdominal, ginecológica, sin particularidades. Y la parte de neurología se pudo realizar el fondo de ojo, donde, bueno, la oftalmóloga que la evaluó pudo evidenciar pequeños nódulos de Lisch, que es tan característico de esta patología. Y bueno, lo otro dentro de los límites normales. Y bueno, la resonancia que es la que quedó pendiente, que se va a realizar esta semana. Otra cosa que era importante fue la parte de otorrinolaringología, que bueno, presentaba esta hipoacusia, por lo cual se pidió una audiometría por externo.
la parte de traumatología, el cual presenta esta escoliosis leve, y la parte de genética justamente para la asesoría de los padres nuevamente y ver si es necesario o no, porque ya tenemos un diagnóstico clínico, realizar algún otro estudio genético específico para esta patología que voy a explicar más. La parte endocrinológica para evaluar el crecimiento de nuestra paciente, más que nada porque tiene 14 años y está en plena pubertad, y la parte ginecológica, que bueno, lo evaluó el doctor acá en el servicio, donde, bueno, presentaba un aumento del tamaño de los labios menores, pero solo era, o sea, no era estructural funcional, digamos, solo más estético. Entonces, para hablar un poquito de la neurofibromatosis, porque hay que comprender que es una enfermedad neurooncológica, genética, autosómica dominante, de penetrancia completa y fenotipo variable. O sea, se puede expresar de diferentes formas y lo que más llama la atención es que se exprese de forma de tumores. Se agrupa dentro de las enfermedades neurocutáneas. Se clasifican en diferentes tipos: neurofibromatosis tipo 1, tipo 2 y schwannomatosis, o sea, la tipo 3. La que más nos interesa hablar es la neurofibromatosis tipo 1, donde lo que hay que saber es que uno de cada 2.500 individuos puede tenerlo. Clínicamente se caracteriza por el compromiso cutáneo, que es lo que más vamos a ver, que son, por ejemplo, las manchas de leche con leche. También hay otros criterios que, bueno, son 6 o más manchas de café con leche de más de 0,5 centímetros de diámetro, pecas, como dije, en regiones axilares o inguinales, o bueno, también que presente un neurofibroma flexiforme también es criterio diagnóstico. Glioma en la vía óptica, que es lo que tiene nuestro paciente, 2 o más nódulo de Lisch, que es también lo que tiene nuestro paciente, y bueno, esos son las principales cosas clínicas que tenemos que ver al examen físico. Bien, clínicamente entonces se caracteriza por el compromiso cutáneo y del sistema nervioso periférico, donde, bueno, lo que tenemos que saber es que hay un cromosoma, que es el cromosoma 17 u 11.2, que es el que se afecta en nuestra enfermedad, porque codifica la neurofibromina, ¿sí? Esta proteína frena generalmente el crecimiento celular. ¿Por qué? Porque apaga la vía RAS, ¿sí? Es como que la controla básicamente. Entonces, cuando falla la neurofibromina, es donde el RAS queda activado de forma continua, y lo que hace el RAS es colaborar o ayudar a que proliferen las células, y cuando se prolifera en exceso, esto es lo que genera los tumores, que es lo característico en estos pacientes que hay que evidenciar. Entonces, si no hay la proteína, la neurofibromina, la proteína RAS suelta en el cuerpo, entonces eso es lo que hace que quede activado, y como resultado, como dije, las células se proliferan en exceso y forman los tumores. Y bueno, lo que hablábamos acá del diagnóstico puede ser clínico, que generalmente como pediatras ese es nuestro enfoque de estar tan atentos al examen físico, y también genético. Pero ¿cuándo vamos a hacer el genético? Cuando se realizan en los siguientes escenarios clínicos, por ejemplo, diagnóstico en niños con padres sanos, características clínicas incompletas o atípicas, o un diagnóstico diferencial en fenotipos superpuestos, y como que presenta un montón de otras cosas que no tenemos tan en claro que sea la neurofibromatosis tipo 1. Y bueno, para que no se nos olvide, 6 manchas, café con leche mayor a 0,5 centímetros, tenemos que sospechar en estos pacientitos. Presencia de las pecas del axilar inguinal, tenemos que sospechar. 2 o más nódulos de Lisch, que eso lo hace el servicio de oftalmología al informarnos en realizar el nuevo mediante el estudio. También tenemos que sospechar, o si vemos alguna tumoración, como el neurofibroma plexiforme, un glioma en la vía óptica mediante el diagnóstico por resonancia, y bueno, o un familiar de primer grado con neurofibromatosis tipo 1 definida. Bien. Bueno, lo que tenemos que saber es que el tratamiento, en sí no hay un tratamiento específico, no hay un tratamiento único para la neurofibromatosis tipo 1, sino más bien
tenemos que garantizar el acompañamiento clínico, más que nada porque este tipo de patologías siempre no hay que olvidarnos de la parte de salud mental también, porque es una patología que lleva muchos estudios constantes, donde siempre cada síntoma que en un niño tiene esta patología, una cefalea, puede ser que sea con ibuprofeno y ya está. En estos pacientes es algo de alarma, una pauta de alarma. Y bueno, siempre enfocarnos en la familia también, que tengan como el apoyo clínico, porque es una patología que requiere múltiples estudios constantes, controles cada 6 meses, depende de la patología, depende de la evolución de cada paciente, digamos. Y bueno, hay veces que se puede intervenir quirúrgicamente, ya sea que si tienes tumores, neurofibromas, digamos, o bueno, ya sea por la estética o la funcionalidad, porque también pueden tener gliomas ópticos que pueden ser quirúrgicos, gliomas cerebrales, y bueno, hay que ver porque generalmente estos son benignos, pero hay veces que el tamaño del tumor puede llegar a causar como un efecto de malignización, digamos, como que afectar la calidad de vida. Por ejemplo, la paciente puede quedar ciega, y bueno, estar atentos a eso, digamos. Eh, Bien. Y el enfoque, vuelvo a repetir, es multidisciplinario. Yo como pediatra no puedo manejar esta patología sola, tampoco solo con un dermatólogo, tampoco solo con un neurólogo. O sea, el enfoque es en general con distintos especialistas, por eso es tan importante saber con quién consultar en el momento adecuado. Como, como pediatra, mi enfoque es el control clínico periódico y control de presión. ¿Sí? Es importante determinar que no tenga presión alta este tipo de pacientes, realizar la interconsulta con el servicio de oftalmología para que realicen los fondos, que generalmente son anuales, y resonancias solo si hay síntomas. Entonces, si presenta un tipo de sintomatología neurológica, que para mí es importante realizar una resonancia, bien, lo consulto con el neurólogo, que tenga un neurólogo de seguimiento, digamos, y evaluar si las resonancias son en el momento adecuado o podríamos llegar a hacer otro tipo de estudios. Y bueno, evaluar el neurodesarrollo de esta paciente, vigilar que no haya presencia de tumores o deformidades, y también pensar en diagnósticos diferenciales, donde los más comunes o de los que más puedo pensar en primera instancia es el síndrome de Lewis, neurofibromatosis tipo 2 y esclerosis tuberosa. Hay complicaciones que, bueno, que nuestra paciente tiene, digamos, en la resonancia de los que es glioma óptico, y también hay que ver los neurofibromas plexiformes que nuestra paciente no tiene. También trastornos cognitivos, también epilepsia, pérdida, o sea, falta de atención, que son de los más frecuentes, digamos. Entonces llega un pacientito con mancha color café con leche y yo veo que es disperso, que no me presta atención, podría llegar a sospechar en primera instancia, porque la clave del diagnóstico de esta patología es cuanto más temprano, más yo puedo evitar las complicaciones. Y bueno, alteraciones óseas, que nuestro paciente tiene escoliosis leve, pseudoartrosis y, bueno, hipertensión arterial. Y bueno, nuestro compromiso oftalmológico, que nuestra pacientita tenía los nódulos de Lesch. Como diagnóstico diferenciales de la cefalea, tengo que pensar, bueno, cefalea intensa, que se dé parcialmente con analgésicos comunes, manejo del dolor. Y pensar, ¿hay algún tumor nuevo? ¿Hay algún tumor que yo puedo encontrar en este tipo de estudios? Tomografía o resonancia, ¿qué pido primero? Por eso el manejo es tan importante con todos los especialistas. O bueno, que pueda haber progresado el glioma óptico, que presente hipertensión endocrinal, por eso justamente se pide el fondo de ojo también para evaluar que esta paciente no tenía, o vasculopatías cerebrales asociadas a migraña. Y bueno, el fin de este Ateneo, o de este caso clínico, es pensar que la neurofibromatosis tipo 1 representa un desafío diagnóstico. Justamente para nosotros, como pediatras, tenemos que determinar bien, bueno, listo, esta paciente tiene esto, puedo sospechar de esto y generar las diferentes interconsultas necesarias como para un reconocimiento temprano y el abordaje multidisciplinario, que bueno, son fundamentales para tener una mejor calidad de vida de estos pacientes y tratar la sintomatología de la misma,
no menospreciar síntomas de los pacientes que tienen este diagnóstico y bueno, acompañar en este proceso que es largo, pero en fin, la idea es controlar cada uno de los síntomas y que la familia en sí también se sienta acompañada. Bueno, esta es la bibliografía que usé y quería agradecer a Débora, que es mi superior que me ayudó mucho en este Power, y a los distintos doctores que también me fueron ayudando y guiando en este debate. Muchas gracias.